¿Cómo están? Todo bien. ¿Qué tal están? La profe, bien, ¿y vos? Bien también. Un poco confundido con la plataforma en su aspecto no. Sí, ¿Y se le Ya me puede di llamar cuenta de unos aspecto? trabajos que se me saltaron y complicado, era más fácil antes. la verdad que era un poco más fácil cuando estaba por bloques y podrías buscar la unidad que estás desarrollando, ¿verdad? Yo me estuve fijando que no puedo ponerle nombre a mis unidades ahora y que de repente, ¿verdad? Como dice el compañero César, deslizas hacia abajo y no sabes si te pasaste ya alguna actividad. Antes era amigable, ahora es enemigo. Hola, ¿Qué tal, compañera? bien. Hola, compadre. Hola. ¿Qué tal la tormenta el viernes por su zona? Desastre. Acá puro más, o sea, alguito, pero nada casi. Acá en mi casa había sido que echó un árbol y me echó todo el tejido, rompió todos los postes, desastre. Pero como yo no me di cuenta, al día siguiente yo viajé de madrugada a Santa Rosa y ya regresé a las 2 de la tarde. Y ahí me di cuenta, había sido que echó todo mi tejido, rompió todos los postes. Estuvo denso. Además que nosotros salimos de madrugada y una cuadra pasando mi casa ya no había luz. Y recién en Paraguarí, hacia Paraguarí recién había luz otra vez. Todo lo que era J. Augusto, Italia, Guarón, al menos por la ruta principal, ¿verdad? No, no había luz, estaba lleno de árboles la ruta, con cables sueltos, súper fuerte. El viento estaba fuerte. Bueno, entramos dentro de nuestra unidad número 5. Hoy vamos a estar hablando sobre los cambios de la personalidad, también de la estabilidad y la consistencia de la personalidad. Durante todo el ciclo de la vida, la persona tiene una tendencia a la identificación consigo mismo. Existe un hilo conductor que en esencia es el mismo funcionalmente y que puede quedar plasmado en las distintas manifestaciones de la vida, aunque vaya ocurriendo ante fenómenos y situaciones totalmente diferenciadas. Nosotros en clases anteriores ya estuvimos hablando, ¿verdad?, de cómo se da el desarrollo de la personalidad. Hoy vamos a estar viendo de repente, ¿verdad?, cómo se van dando los cambios. Nosotros en clases anteriores también estuvimos tocando las etapas del desarrollo según los diferentes autores y cómo esto influye también en el desarrollo de la personalidad. Entonces, hoy vamos a ver qué tanto puede cambiar la personalidad y también de qué manera esto se mide, ¿verdad? Por coherencia podemos entender la constancia de las relaciones internas entre diferentes conductas de un mismo individuo. Es decir, para la persona la persistencia intraindividual de un determinado patrón o configuración conductual. Por estabilidad se entiende la presencia de la misma respuesta o patrón de respuesta ante una misma situación o problema en dos ocasiones temporalmente separadas entre sí. Constancia a lo largo del tiempo sin consideración de las situaciones. Consistencia es cuando se trata de la misma respuesta o patrón de respuestas en dos situaciones que son significativamente diferentes entre sí, aunque muy cercanas en el tiempo. Constancia en distintas situaciones sin considerar el tiempo. Acá lo que nosotros vamos como profesionales, ¿verdad? Lo que vamos de repente estudiando son ya esas conductas observables. Esto va a depender mucho, ¿verdad? De repente para encontrar si hay cierta estabilidad, si hay consistencia, ¿verdad? En cuáles son los instrumentos que nosotros utilizamos para medir.
cuál de repente son los criterios que tomamos en cuenta, cuál es el tiempo en que tomamos el test y cuándo volvemos a hacer ese retest, por así decirlo, para ver si realmente existe esa consistencia, si hay cierta estabilidad en cuanto a las características de la personalidad, tanto individual como también de manera grupal. La personalidad no es impermeable a las circunstancias del ciclo vital y cambia a lo largo de la vida. Tales cambios, que habitualmente son graduales, suelen ser pequeños en la mayoría de las personas, lo que nos permite mantener la sensación de que la personalidad es más estable de lo que realmente es. Nosotros estudiamos lo que fueron, ¿verdad?, las etapas de desarrollo de Freud, de Erikson, vemos de Vygotsky, ¿verdad?, y de varios otros autores que ustedes tenían en el material, ¿verdad? Vamos viendo, ¿verdad?, de que la manera en que aprendemos, la manera en que nos desarrollamos es gradual. ¿Por qué esto? Porque esto también, ¿verdad?, nos permite adaptarnos a nuestro ambiente. A cierta edad nosotros vamos adquiriendo ciertas habilidades, capacidades, cierto conocimiento, ¿verdad?, cierta comprensión. Reaccionamos entonces también de manera diferente, de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, de acuerdo a nuestras experiencias ya también, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice acá es que nuestra personalidad se va adquiriendo también de manera gradual, que pueden existir cambios de acuerdo a cómo nosotros vamos adaptándonos a nuestro entorno, a todo ese conocimiento que vamos adquiriendo, vamos desarrollando nuevas habilidades, nuevas competencias. Entonces, esto influye en la manera en que de repente nuestra personalidad, nuestra conducta puede ir cambiando. El debate entre consistencia de conducta o especificidad situacionista ha llenado páginas de muchos autores. El final de la polémica queda establecido como una psicología de la interacción entre situación y persona. Cita Pelenacho que un aspecto importante a destacar es la forma en que se ha planeado la polémica. Lo que nos dice es que no hay cierta consistencia, ¿verdad?, que de repente pueda mantenerse 100% siempre. De repente, de acuerdo a la situación, nosotros vamos a reaccionar diferente, de acuerdo a la experiencia previa que nosotros vamos adquiriendo, de cómo o de la importancia de repente que nosotros le vamos otorgando a esa situación. Como nosotros estudiamos también ya en clase anterior, ¿verdad?, si nosotros tenemos una experiencia previa ante una determinada situación, es como que vamos restándole peso, porque vamos conociendo ya esa situación, de repente ya sabemos de qué manera afrontar, qué soluciones plantearnos, poner en marcha, ¿verdad? Entonces nuestra reacción es diferente y eso obviamente que tiene cierta influencia en cómo nosotros nos vamos comportando después. De repente queda, ¿verdad?, un aprendizaje en nosotros que cambia o modifica nuestra manera de pensar con respecto a determinada situación. Sobre la consistencia, Ben y Allen presentan un acercamiento ideográfico basado en dos supuestos. El punto número 1, para cada individuo unos rasgos son relevantes y otros no, y además no necesariamente los mismos. El punto número 2, la interpretación de rasgos y las conductas que les sirven de referencia significativa tampoco han de ser equivalentes para todos los individuos. No, como dije, no en todos los casos, ¿verdad?, una situación va a tener el mismo impacto en todas las personas. Si bien hay ciertos patrones de conducta, ¿verdad?, que dentro de una comunidad o de una sociedad se van repitiendo, también tenemos como personas ciertas características individuales, otra vez que es justamente, ¿verdad?, los que nos hacen diferentes los unos a los otros, la manera de pensar, nuestros intereses, nuestra manera de reaccionar. Entonces, muchas veces puede que
reaccionemos de cierta manera como grupos, todos iguales, la misma reacción, como también en otras situaciones reaccionamos de manera diferente, justamente por estos factores individuales, ¿verdad? Que cada uno tiene, ya sea en la casa, con nuestros padres, ¿verdad? Que vamos recibiendo de repente estímulos diferentes, vamos pasando por situaciones diferentes, tiene un impacto diferente esto en nosotros. Psicología de rasgos, situacionismo e interaccionismo no son distintas soluciones para un mismo problema, sino sendas soluciones a tres diferentes problemas: el de la estabilidad de las disposiciones individuales a través de situaciones y o tiempo, el de los efectos generales de las situaciones a través de los individuos y el de las interdependencias entre el agente y el entorno estimular al que se enfrenta. Como estaba diciendo recién, ¿verdad? De repente hay ciertos patrones de conducta que dentro de una sociedad fuimos aprendiendo, entonces es como que vamos adquiriendo, ¿verdad? Esa manera de afrontar ciertos problemas. Pero esto no significa que siempre vamos a reaccionar de la misma manera ante situaciones similares o que de repente, ¿verdad? Vamos a comportarnos de manera diferente. Como grupo podemos otorgarle el mismo significado a una situación porque tenemos cierta influencia, por así decirlo, de la escuela, de la iglesia, de la sociedad misma, características generales, ¿verdad? Que como grupo hace que seamos iguales. Pero tenemos también factores individuales que, como dije, ¿verdad? De repente es nuestra percepción, los estímulos que recibimos en casa, nuestras ideologías individuales, ¿verdad? Que puede que hace que nosotros reaccionemos de manera diferente ante una situación. Lo que pasó, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, cuando la cuarentena era más exigente, cuando empezó esto en el 2020, ¿verdad? Muchas personas es como que ante esa situación se desesperaron, hicieron compras compulsivas tanto en el súper, llenándose, por así decirlo, de mercadería. Hay otra gente que de repente se tranquilizó, dijo que esto iba a pasar. Hay otras personas que de repente no creían en esto, ¿verdad? Inclusive salió la teoría de la antena 5G, que era solamente para implementar esto, que en realidad la enfermedad no existe. Entonces, la reacción que tuvimos fue diferente. Porque cada uno, como dije, ¿verdad? Tiene de repente ya cierto aprendizaje, cierto conocimiento, ciertas ideas, ¿verdad? Diferentes, que nos hacen reaccionar diferentes. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de alguna situación en la cual como sociedad reaccionamos de manera igual? Reaccionamos todos iguales. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Política. Sudar combustible. La indignación por el combustible o muchas veces, ¿verdad? Por ciertas situaciones que tengan que ver con la política también. Después El cambio de la otra, plataforma. el cambio de la plataforma. Y en algo positivo, Resultado deportivo. el resultado deportivo. Sí, en Las general ya sería Libertadores del de Olimpia. albirrojo, ¿qué verdad? ¿Cómo? Las Libertadores de Olimpia. Y de repente a los cerristas no reaccionan, pero a un determinado grupo tiene la misma reacción. Definitivamente, si tu club gana el fin de semana, tu humor va a estar bien en la semana. Sí. Tiene un Al menos el impacto. paraguayo es muy futbolero. Dice, el modelo interaccionista ya no habla de consistencia, sino de coherencia, ya que si bien la conducta cambia de una situación a otra, no lo hace de manera aleatoria, sino siguiendo un orden y coherencias internas. Esta coherencia hace posible la predicción del comportamiento,
posibilitando a su vez un sentimiento de identidad. Lo que hace, ¿verdad?, es justamente comprender, ¿verdad?, de que no muchas veces vamos a encontrar esa consistencia, ¿verdad? Que puede que encontremos, ¿verdad?, personalidades que no sean muy coherentes, que vayan cambiando esto, ¿verdad? Porque, como dije, nos encontramos con muchas situaciones a lo largo de la vida. Muchas veces podemos pasar por algún evento traumático o alguna noticia que nos llena de felicidad y que nos hace cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, de ver la vida, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos lo que es el aspecto de la personalidad de una persona, tenemos que ver otra vez realmente en qué área específica queremos centrarnos, porque es muy amplio y depende mucho también de, como dije al comienzo, de los instrumentos que nosotros vamos a tener en cuenta para poder evaluarle a la persona. Vamos a ir encontrando de repente características que se van manteniendo, así como otras características que van cambiando. Hay que ver si nuestro estudio, porque cuando vamos a hacer alguna investigación, siempre tenemos lo que es nuestra población, nuestra muestra y nuestro muestreo. Hay que ver de repente si nosotros vamos a estudiar a esa población, ¿verdad?, de manera conjunta como un grupo, o si queremos sacar las características individuales otra vez dentro de ese estudio, ¿verdad? Para ir viendo si de repente hay cierta consistencia, cierta estabilidad grupal, o si eso existe solamente a nivel individual. Hay que distinguir entre estabilidad de respuesta y estabilidad funcional. Por un lado, la repetición de respuesta, persistencia, como criterio de medida, y por otro lado, la equivalencia funcional de la respuesta como criterio de estabilidad para resolver los planteamientos a lo largo de un periodo temporal. La estabilidad, así como la coherencia, siempre están mediadas por los contextos de vida. Una larga duración de esa estabilidad no tiene por qué ser adaptativa, ya que existen los cambios en situaciones y contextos de vida. Como dije, muchas veces queremos hacer ciertos estudios, queremos estudiar la conducta de cierta población, la manera en que van a reaccionar ante cierta situación, ¿verdad? Y ahí es donde se comete ese error, ¿verdad? Porque no encontramos o no establecemos esos límites en cuanto a nuestros criterios. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que hay ciertas características, ¿verdad?, que van a ir cambiando con la edad. Entonces, esas características no pueden formar parte de mi criterio si yo voy a tener en cuenta, ¿verdad?, las etapas de desarrollo humano. Que obviamente si voy a estudiar al ser humano tengo que tener en cuenta esto. Entonces, saber, ¿verdad?, de que esto van a ir cambiando con la edad, que vamos a encontrar diferencias individuales, que de repente, ¿verdad?, no puede que nuestro retest salga ya un poco diferente en cuanto a algunas características, pero que de igual manera el resultado final lance, por ejemplo, que tiene un carácter flemático, un carácter apasionado o sentimental, pero que dentro de ese carácter o de esa personalidad existen características diferentes del primer test que yo le había tomado a la persona o al grupo. Hay diferentes tipos de estabilidad y de cambio, y diferentes maneras de medirlo. Casper, Wren, Avian, Pervin presentan diferentes tipos de estabilidad. Tenemos la estabilidad absoluta, que sería, ¿verdad?, la consistencia de los atributos que ya tiene la persona, pero a lo largo del tiempo. Es como que de repente la personalidad o las características de esa persona no cambiaron, permanecen estables, ¿verdad? Tenemos la estabilidad relativa, que es justamente, como dije hace rato, de repente, ¿verdad?, las características o
las puntuaciones, los criterios que yo fui evaluando se mantienen en el mismo orden, no cambiaron siquiera ninguna característica, ya sea de manera individual o de manera grupal, ¿verdad? Estabilidad estructural, que sería, ¿verdad?, de cómo los criterios o mis características sin importarme el resultado de repente, ¿verdad? Yo voy a analizar característica por característica nada más, si es que eso se mantuvo o no durante este tiempo. Y si de repente hubo cambios, ¿cuáles fueron? Y si esto de repente es mayor al porcentaje, al porcentaje medio, por así decirlo, si es significativo o no. Estabilidad individual, que serían justamente, ¿verdad?, si es que de manera individual hubo cambios en la personalidad de la persona, qué características y del por qué hay esos cambios, cuál es el motivo. Entonces yo tengo que tener en cuenta de repente si la persona, como dije, tiene algún tipo de trauma, si tuvo algún accidente grave, algún acontecimiento significante, si cambió de ambiente, por así decirlo, ¿verdad?, para poder estudiar por qué existe una continuidad, por así decirlo, de esas características o por qué hay ese cambio. Pervin considera que respecto al desarrollo de la personalidad podemos constatar 4 tipos de cambio. Está el cambio absoluto y cambio relativo, que sería cuando una persona tiene cambios en la persona, ¿verdad? Tiene cambios, ciertas características fueron cambiando, pero esto corresponde a esos cambios que se dan por la edad. De repente hay características que son diferentes, ¿verdad?, al grupo, pero en la mayoría hay características que corresponden a los cambios que se fueron dando durante esos cambios que uno presenta, ¿verdad?, al pasar los años. En cada etapa, como sabemos, existen ciertas características o habilidades que la persona tiene que de repente ir absorbiendo, ir manifestando ya. Entonces se refiere a estos cambios. Cambio cualitativo y cambio cuantitativo. Se refiere ya a que a lo largo, ¿verdad?, de nuestra vida nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas informaciones, nueva manera de pensar, nuevos intereses. Entonces es como que se va modificando la manera en que nosotros pensamos y la manera en que nosotros nos comportamos. Cambio fenotípico sería cambio a nivel observable, y cambio genotípico, cambio a nivel estructural fundamental. Sería justamente, ¿verdad?, que no se dan estos cambios. No se presenta cambios tanto a nivel estructural, ni cambios que se puedan observar, o aspectos, ¿verdad?, que nosotros podamos observar en la persona, no se presentan estos cambios. Cambios continuos, cambio gradual, sería, ¿verdad?, la manera natural, por así decirlo, o lo normal, lo que se considera normal, de que, como dije hace rato, a cierta edad va a ir adquiriendo ciertos conocimientos, de repente si es que no atravesó por ninguna situación significante, como dije, algún trauma, algún accidente grave, entonces se supone que tiene que comportarse o tiene que tener ciertas habilidades sociales, ¿verdad? A esto se refiere. Sobre estabilidad y cambio, un extracto de las conclusiones de Bermúdez. Existe una significativa estabilidad en las diferencias individuales en personalidad. La magnitud de los coeficientes de estabilidad relativa es alta en dependencia del intervalo de test y retest. A más corto tiempo, mayor coeficiente. Se producen cambios de escasa magnitud en los niveles absolutos que las variables presentan en distintas etapas de la vida. Disminución de valores absolutos en extraversión, neurocitismo y apertura mental, e incremento en la tesón y afabilidad. La personalidad se mantiene flexible a lo largo de todo el ciclo vital,
incorporando cambios que reflejan la maduración y el proceso adaptativo. El cambio, producto de interacción y adaptación, se produce de manera gradual y se asimila a la evolución global de la personalidad, dando sensación de continuidad a lo largo de la vida. Ahora les pregunto, ¿verdad? ¿La personalidad puede cambiar entonces a lo largo de la vida? Pueden activar sus Sí. micrófonos. ¿Sí? Técnica y conceptualmente no. Pero, ¿Cómo sería eso? ¿no? Y según todos los conceptos y definiciones que estamos leyendo, escuchando, sería que cuando vos ganás una personalidad, eso se mantiene. Podría variar alguna que otra cosa, pero muy difícil. El carácter es lo que más cambia, Sí. pero el carácter es lo que justamente hace es, te va forjando esa personalidad. Desde mi punto de vista, Sí. pasando el tiempo, esa personalidad se mantiene en un 50% pasadito. O sea, es difícil que cambie eso cuando vos ya tenés las famosas mañas y todas esas cosas. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Ahora otro compañero, la compañera Verónica, creo que alzó la mano. Sí, profe, para mí creo que la personalidad ya no cambia, o sea, yo creo que eso ya es algo de que uno ya tiene, ¿verdad? Ponerle nomás una persona es muy callada, no se guarda para sí misma muchas cosas y eso ya es su forma de ser, su personalidad, no va a cambiar por más de que, no sé, una persona le diga o una situación amerite, ya es su forma de ser. Lo mismo una persona que es más dada o que habla más o lo que sea, ¿verdad? Pero sí lo que yo creo es que eso ya no se cambia, ya es su forma de ser. Pero sí yo creo que uno cambia por ejemplo, con las circunstancias de la vida, pero la personalidad ya no, o sea, vos ya tenés esa personalidad, ya adquiriste esa personalidad, ya es tu forma de ser. Pero sí, por ejemplo, como dije, hay otras cosas que sí uno con la vida, con las circunstancias, con los golpes, a ver, con las situaciones que viviste, uno va cambiando. No sé, ahora yo puedo tener un pensamiento sobre un tipo de situación, ¿verdad? Y después, con el transcurso de la vida, me van pasando cosas que puedo pensar diferente a eso, ¿verdad? Pero mi forma de ser, lo que soy yo como persona, en cómo hablo, cómo soy desenvuelta con el resto de las personas, eso ya es algo mío, ¿entendés? Eso es lo que yo pienso. Está bien. El compañero César creo que está levantando nuevamente la mano. Sí, el temperamento es innato, entonces difícilmente modificable, pero la personalidad en parte está constituida por la maduración y experiencias vividas por el entorno, el ambiente, la educación, entonces se puede moldear. Exactamente. A ver, los demás compañeros. Cuestión de Importante. voluntad, ¿no? Si uno quiere cambiar, va a cambiar. Si no quiere, va a seguir en su propio molde. Opcionales, creo yo. Aportando un poco lo que dijo César, que si bien el temperamento es innato, con, con la voluntad y con la actitud, vos podés controlar ese temperamento. El carácter, sí, podés ir moldeando de acuerdo a todo lo que vas viviendo y todas esas cosas, pero eso es justamente lo que le va a estar dando esa estabilidad en la personalidad. Como dije, puede variar un poquitito, pero cuando vos ya tenés, así como dije, mañas o formas de pensar, de comportarte, de actuar, eso ya difícilmente cambia. Por más que tenga un carácter
fuerte, un carácter débil, un carácter alegre. La personalidad está y lo que, como dijo César, ¿verdad? El temperamento innato y el carácter moldable. Muy bien. La compañera Romina. Compañero Alexis. Bueno, es como estábamos diciendo, ¿verdad? Como dicen los compañeros. Recuerden que la personalidad es la suma del temperamento, que son los factores biológicos, los factores genéticos, ¿verdad? Y el carácter, que es justamente los factores externos que nosotros podemos modificar, porque es lo que nosotros fuimos absorbiendo de nuestro entorno, fuimos aprendiendo en base a nuestra experiencia, en base a la experiencia de los demás, de lo que fuimos viendo, escuchando, de la información nueva que vamos recibiendo todos los días. Entonces, hay ciertas características, ¿verdad?, que nosotros podemos modificar de nuestra personalidad, que nosotros podemos educarnos y mejorar ciertos aspectos, ¿verdad? Así como el temperamento, que son nuestros impulsos de repente, ¿verdad? Que si bien no podemos cambiar, también podemos ver la manera de cómo mantener controlado, por así decirlo, ¿verdad? Porque tanto en nuestro temperamento como en nuestro carácter hay aspectos positivos y aspectos negativos que hay que mejorar. Entonces, si no podemos cambiar, ver la manera de cómo poder mantener esto controlado. Ahora, como estábamos viendo, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que como grupo tenemos, que hay ciertos patrones de conductas que en toda sociedad se van repitiendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se podría lograr, verdad, de que esas características vayan cambiando y nos hagan diferentes de manera individual, verdad? ¿En qué etapa ustedes consideran, verdad, que se da esa comprensión, verdad, y ese desglose de, no, yo no quiero pensar de esta manera, o yo no voy a actuar de esta manera, o yo no voy a aceptar esta cosa, a mí me gusta más pensar de esta manera, o me gusta más esta ideología? ¿A qué edad ustedes consideran, verdad, que se da esto, verdad? Esa comprensión de repente, verdad, que cada uno vaya eligiendo su identidad. Nosotros estuvimos hablando ya del desarrollo. Sí, compañera, te escuchamos. Nosotros estábamos hablando justamente del desarrollo humano, ¿verdad? Que a cierta edad nosotros vamos aprendiendo o desarrollando nuevas habilidades, ¿verdad? Tanto a nivel psicosocial como a nivel social, a nivel de aprendizaje cognitivo. Estuvimos viendo cuáles eran las etapas de cómo nosotros vamos comprendiendo, cómo nosotros vamos relacionándonos, a qué edad de repente nosotros encontramos esas diferencias los unos con los otros, donde vamos desarrollando intereses diferentes, donde vamos comprendiendo mejor lo que pasa en nuestro entorno. ¿A qué edad se daba esto? ¿O a qué edad ustedes consideran, verdad, que se podría dar ya esto? Yo, por En mi época de experiencia con el colegio, trabajo 14, con 15. ellos, A ver, empezamos con el compañero Ángel. No, básicamente en el colegio a los 14, 15 decís quiero ser tal cosa. O sea, ya que se cumpla. Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de mi hermana que de segundo curso siempre supo que quiso ser médica. Y estudió y a los casi 30 ya se recibió porque probó 5 años en la nacional, no entró, se fue a Villarrica, peleó, vino otra vez acá a Asunción, se trasladó y terminó la carrera. Y hoy ya tiene 2 especialidades y trabaja en la profesión.
O sea, siempre quiso ella de los 12, 13 años eso. Pero cada persona es diferente. O sea, cada uno Exactamente. sabe y forja eso que tiene en la mente y de acuerdo a la actitud que le ponga y a las ganas y si se da cuenta que es para él, le mete para adelante y si no, eh, cambia o hace otra cosa. Muy relativo para mí ese punto. Claro. La compañera Verónica, creo que alzó la mano. Sí, profe, así como estaba diciendo el compañero, yo creo que a partir de los 15 también uno ya va empezando a formar su personalidad y saber lo que le gusta y qué no, ¿verdad? Y de acuerdo a eso uno, con el transcurso de los años, de la experiencia, de los lugares que frecuentas, de las personas que frecuentas, vas haciendo, seguir haciendo tu personalidad, tus gustos musicales, tu forma de ser, tu forma de vestir, todo eso, ¿verdad? A partir de los 15 uno va formando ya y sabiendo, como dijo el compañero, qué te gusta y qué no. Normalmente a partir de esa uno ya se va más por el lado de lo que le gusta, si le gusta más la parte, qué sé yo, en los números, o mismo para estudiar, ¿verdad?